damos la bienvenida a los representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, a los presidentes del Poder Legislativo y Judicial, diputados federales, locales, cámaras empresariales y público en general. Invitamos a todos los presentes a ver el video sobre el programa de reordenamiento y regularización del transporte público 2017. La problemática del transporte público en Veracruz se ha tornado en un asunto que demanda acciones inmediatas y la implementación de medidas que redunden en un mejor servicio a la ciudadanía, más seguro y eficiente. Actualmente, prestan el servicio más de 100,000 unidades, muchas en condiciones irregulares, por lo que es preciso analizar la situación de cada una de ellas y determinar la viabilidad o no de la prestación del servicio. Como se recordará, en 1993 se llevó a cabo el Programa de Modernización del Transporte Público, en el que se revisó cada caso y se refrendó la prestación del servicio a 26,310 transportistas que ya venían prestando el servicio, sin otorgar una sola concesión nueva. Desde entonces, hasta noviembre de 2016, la cifra de las unidades registradas significa 4 veces las que había, al aumentar a 103,611. Esto es, 77,301 vehículos más. Tan solo los taxis pasaron de ser 14,018 a 80,846 en 20 años, un 477% de incremento, mientras que la población en este periodo creció 20.42. Para ejemplificar esto, recordaremos que en el municipio de Banderilla, en el marco del programa de modernización del transporte, se autorizaron solamente 2 taxis. Actualmente, esta cifra es de alrededor de 1,500. Otro ejemplo ilustrativo del desorden lo es este. En esta imagen, tomada en Tuxpan, se pueden observar que circulan 2 taxis con el mismo número económico, ninguno con placas. Los autobuses de pasaje pasaron de ser 7,654 a 13,195, un incremento del 72%. 3.5 veces lo que creció la población en el periodo. Las 4,093 unidades de carga ahora son 6,658, un aumento del 63%. En el caso de rural mixto, se observa un crecimiento del 434%, al pasar de 545 unidades a 2,912 en la actualidad. Además, se han registrado casos en que unidades del transporte público se han prestado para la comisión de actos delictivos. De hecho, se han iniciado procedimientos de cancelación de concesiones. Hay, cuando menos, 11,000 unidades prestando el servicio solo con orden de emplacamiento, sin concesión. Además, 15,000 unidades no portan placas. El registro estatal de conductores no está actualizado, por lo que las unidades no portan los tarjetones de identificación. Ni el público usuario, ni la autoridad tenemos la certeza de quiénes conducen los vehículos. Desde hace 4 años, los vehículos no pasan la revista anual. Además, en un mismo municipio, las unidades presentan colores distintos, lo que denota falta de uniformidad y desorden. Por todo ello, resulta imperativo llevar a cabo acciones eficaces y efectivas a través del Programa de Reordenamiento y Regularización del Transporte. El Programa de Reordenamiento y Regularización del Transporte Público de Veracruz, que hoy se presenta, se ha trazado como objetivos revisar la validez de la prestación del servicio una por una de las más de 100,000 unidades que circulan en Veracruz, brindar mejores condiciones de servicio a los veracruzanos y certeza jurídica y operativa a los auténticos transportistas. Analizar y depurar las unidades involucradas en actos delictivos. Actualización de rutas del transporte, estableciendo claramente su recorrido, así como sus respectivos puntos de ascenso y descenso. Establecer nuevas condiciones para un mejor servicio como lo son: botones de pánico, uso de tarjetas de control de combustible, y las que resulten necesarias para brindar seguridad a los usuarios y a los propios transportistas.
establecer beneficios tarifarios para estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores. Este programa se llevará a cabo en 3 fases: empadronamiento, análisis y, en su caso, refrendo de la prestación del servicio. Todo siguiendo un cronograma bien definido. Fase 1. Empadronamiento. Esta fase cuenta con 2 etapas. El autorregistro, que podrá hacer cada prestador del servicio desde una computadora y en la cual él mismo proporcionará la información. Quienes no puedan hacerlo directamente, podrán acudir a los módulos para ser auxiliados en ello. Una vez procesados los datos, efectuado el pago de derechos y autorizado el registro, el prestador de servicio hará una cita en cualquiera de los 10 módulos de recepción de documentos y validación de datos que se implementarán. Estos módulos contarán con cámaras de video a las que no solo las autoridades tendrán acceso, sino también el público en general, dando total transparencia a su operación. Con el apoyo de la Contraloría General, habrá instrumentos para interponer quejas y denuncias y mecanismos de supervisión permanentes. En estos módulos se validará cada uno de los datos. Se digitalizará la información. La fotografía e información biométrica del prestador del servicio y de sus conductores, a quienes se les aplicarán exámenes antidoping. Se revisará también los datos de la unidad presentada. Además, un módulo itinerante recorrerá los lugares que sean necesarios para dar una mayor cobertura territorial. Al efecto, se emitirá constancia de empadronamiento que deberá portar cada unidad. Concluida esta etapa, las unidades que no lo porten saldrán de la circulación. En forma paralela, se llevarán a cabo estudios de rutas, ascenso, descenso y encuesta del servicio de pasaje. Fase 2. Análisis y emisión de dictámenes. En esta etapa, se integrará una comisión de trabajo a fin de revisar y determinar la viabilidad o no de la prestación del servicio de cada uno de los casos. Al efecto, se incorporarán las siguientes instancias: Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía General, Cefiplan, Contraloría General y una representación ciudadana, quienes conjuntamente dictaminarán cada caso. Cada dictamen será suscrito por todas las áreas que participan y este podrá determinar emisión de refrendo y placas, improcedencia del servicio o sujeto a resolución. En esta etapa, el prestador del servicio habrá de acreditar los aspectos que hubiesen quedado pendientes en la fase de empadronamiento para poder ser acreedor al refrendo de su servicio, así como dar cumplimiento a las nuevas disposiciones de seguridad y calidad. Fase 3. Emisión de refrendos y mecanismos permanentes de actualización. En esta fase final se hará entrega a los concesionarios autorizados por la Comisión de refrendo al servicio, placas y tarjetones de identificación de los conductores. A su vez, implantación de los sistemas permanentes de actualización de datos de concesionarios, unidades y conductores. En los casos de pasaje autorizados, cada refrendo irá asociado a una ruta claramente definida. Se asignará un solo color a los taxis, de acuerdo a su municipio o región de jurisdicción. En conclusión, Veracruz merece un mejor transporte, ordenado, seguro y eficiente. Nos hemos propuesto hacer lo posible y hoy damos el primer paso. Este esfuerzo, en sinergia con la sociedad, los auténticos transportistas y las áreas de gobierno, lo llevaremos a cabo. Habrá resultados concretos y tangibles. De ello iremos dando cuenta. Es por Veracruz y los veracruzanos. A continuación, se llevará a cabo la firma de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley número 589 de Tránsito y Transporte y del Código número 860 de Derechos, ambos ordenamientos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por el licenciado Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador del Estado de Veracruz. Muchas gracias. Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a Palacio de Gobierno. Me da mucho gusto saludar
a la diputada María Elisa Manterola Sáenz, presidenta del Honorable Congreso del Estado, al magistrado Edel Álvarez Peña, presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia, al almirante Fernando Arturo Castañón Zamacona, comandante de la Primera Región Naval, al general Germán Antonio Bautista, comandante de la 26 Zona Militar, al licenciado Américo Zúñiga Martínez, presidente municipal de Jalapa, a la licenciada Yesenia Rodríguez Pérez, representante de la Procuraduría General de la República, al señor delegado del CISEN que se encuentra aquí presente, a diputadas, diputados, presidentes municipales, directivos del transporte, representantes de organizaciones de taxistas, ciudadanas, ciudadanos, directivos de cámaras empresariales. Como todos ustedes saben, y lo hemos demostrado en reiteradas ocasiones, esta nueva administración ha decidido emprender acciones que garanticen seguridad y bienestar a los veracruzanos. Hemos dejado en claro que, con voluntad política y visión de Estado, se pueden enfrentar las grandes problemáticas sociales, políticas, financieras y de seguridad que heredó Veracruz como consecuencia de un proceso de desorden muy prolongado. En esta ocasión nos hemos reunido para analizar un programa realmente relevante, el programa de regularización y reordenamiento del transporte público en Veracruz. He suscrito una iniciativa con proyecto de decreto que propondré al Congreso del Estado en esta misma semana para reformar dos órdenes jurídicos. El primero, la Ley de Tránsito y Transporte, y el segundo, el Código de Derechos del Estado de Veracruz. Estas reformas son esenciales, son indispensables para que podamos llevar a cabo el programa que el día de hoy hemos anunciado al pueblo de Veracruz y a todos ustedes. Voy a solicitar al Congreso del Estado que en la próxima sesión de la Comisión Permanente se haga una salvedad al orden del día y se incluya esta importante iniciativa para que la misma se analice en el próximo periodo extraordinario de sesiones que se celebrará el día 28 de febrero. Una vez aprobadas estas disposiciones, si así lo tienen a bien las diputadas y diputados, iniciaremos de inmediato el programa que el día de hoy hemos anunciado. Este programa tiene una gran relevancia para Veracruz. Tiene en efecto relevancia para su vida económica, tiene relevancia para su vida social, pero tiene relevancia también muy importante, es de gran relevancia en un tema que nos preocupa a todos los veracruzanos, en el tema de seguridad pública. Yo quisiera señalar que los datos que aquí se han proporcionado, que son datos producto de un estudio a fondo, de un estudio muy serio acerca de la situación del transporte, un estudio que nos ha llevado varios meses y que el día de hoy se resume en este programa que les hemos presentado. Estos datos son realmente preocupantes. En Veracruz, como lo vimos, creció el número de concesiones de transporte público para las tres modalidades de transporte, pero particularmente para el transporte relacionado con pasajeros, creció de manera desmesurada. No hubo ninguna base técnica para este crecimiento. Como aquí se expuso, se otorgaron miles y miles de concesiones de taxis, transporte mixto rural, transporte de pasajeros, sin que mediara un análisis técnico, sin que mediara un análisis de demanda, sin que se supiera realmente si el servicio se requería. Y hay que decirlo, porque esa es la realidad. La única motivación de haber otorgado estas miles y miles de concesiones tiene una palabra que ha lastimado profundamente a Veracruz. Se llama corrupción. No había otra razón o no había otro elemento que sustentara el otorgamiento de estas concesiones. Jamás en estos últimos años se hizo un análisis de demanda, se hizo un análisis de rutas, se otorgaron concesiones sin ton ni son, sin analizar si la persona que solicitaba la concesión tenía las calidades personales, técnicas y también si garantizaba la prestación de la concesión de manera honesta, limpia, transparente, como debe de ser. Jamás se hizo un estudio tampoco de rutas de transporte urbano y hoy vemos una saturación total. Esto ha llevado a un problema grave que afecta a los ciudadanos de Veracruz, que afecta
porque tenemos un servicio de transporte público ineficiente, un servicio que genera problemas al resto de los ciudadanos, una saturación de nuestras ciudades que no habíamos visto nunca, derivada de esta competencia que se da sin ninguna regulación. Afecta la calidad del transporte, afecta también a los propios concesionarios, en la medida en que la competencia desleal generó que muchos concesionarios hoy se encuentren en una situación económica realmente comprometida. Afecta a los verdaderos transportistas y taxistas, porque se dieron concesiones a cualquier persona, no a quienes que se dedicaban a esta tarea. Pero hay un problema muy grave, igualmente grave o más grave todavía, y hay que señalarlo, y esa es una de las razones de este programa. Afectó también la seguridad pública, la seguridad de los veracruzanos, porque al otorgarse concesiones sin saber a quién se le otorgaban, muchas de estas concesiones fueron a caer en manos de la delincuencia organizada. Y quiero ser muy preciso, no estoy diciendo que los transportistas formen parte de la delincuencia organizada, ni que los taxistas formen parte de la delincuencia organizada. La gran mayoría de ellos son veracruzanos honorables que encuentran en esa tarea su forma de vida y lo hacen con apego pleno a la ley. Pero muchas concesiones y muchos malos concesionarios se prestaron a servirle a la delincuencia organizada y entonces se armó un círculo que lastima profundamente a Veracruz. En primer lugar, porque pone en riesgo a los usuarios del servicio, porque no se sabe quién es la persona que conduce el vehículo. Como hemos visto aquí, algunos taxistas, muchos taxistas, se prestan a participar en actividades delictivas y lo hacen aun cuando el taxi tiene un número que lo distingue, aun cuando se pueda precisar quién fue la persona o quién fue el concesionario que llevó a cabo esta actividad. Pero hemos visto también que este círculo vicioso generó problemas graves a partir de un delito que afecta la economía nacional y que produce en Veracruz hechos delictivos adicionales, el robo de combustible. Hemos analizado y tenemos evidencias para acreditar que parte del combustible robado se distribuye entre malos transportistas, que así bajan el costo de un insumo básico para su actividad, sin importar que estén participando en una cadena delictiva que lastima la economía nacional y lastima la economía de Veracruz. Eso es lo que está pasando y eso es lo que tenemos que enfrentar y tenemos que resolver. Veracruz requiere soluciones de fondo, no requiere maquillajes. La situación de Veracruz es realmente grave y para enfrentar situaciones graves se requieren soluciones estructurales, se requieren ir a fondo en estos problemas. ¿Qué vamos a hacer? Como aquí se expuso ya, vamos a pedir que todas las personas que tengan cualquier documento que consideren que les da derecho a prestar el servicio, vayan a un módulo, presenten el vehículo y presenten el documento. Vamos a revisar primero la propiedad del vehículo y la Policía Federal, a quienes agradezco también su presencia, nos ayudarán con elementos técnicos a determinar si el vehículo efectivamente es un vehículo que corresponde al derecho de propiedad que se alega. Vamos también a revisar el título de concesión o el documento que ampare la prestación de ese servicio. Una vez que esto se haga, como aquí se expuso, se refrendará la concesión en su caso o simplemente diremos con base en la ley que no es de refrendarse esa concesión. Pero algo muy relevante, que en Veracruz no se hizo o se dejó de hacer, un registro estatal de conductores, de tal manera que los ciudadanos sepan que la persona que conduce el taxi, el camión urbano o el transporte mixto rural es una persona de bien, es una persona que no es adicta, que ha sido sometida ya a un examen antidoping y en contra de otras adicciones. Que las personas sepan que hay un registro estatal de conductores donde quedarán plenamente identificadas todas las personas que trabajen en el transporte en Veracruz. Este registro nos permitirá vincular a los conductores con cada taxi, con cada camión o con cada transporte mixto rural. Si un taxi tiene 3 conductores, 1 por turno, sabremos exactamente quiénes son esos conductores, en qué horario les correspondió conducir el taxi o el camión y de esta manera evitaremos lo que hoy viene sucediendo con muchos vehículos. Vamos también así a lograr
que los conductores asuman su responsabilidad, que sepan perfectamente bien que están en un registro estatal, que están identificados y en todo caso, si alguien que no tenga las cualidades legales y las cualidades que requieren para conducir un vehículo, no será registrado en el registro estatal de conductores. Cuando me refiero a cualidades legales, pienso, y así está en la reforma, en aquellas personas que tengan algún antecedente delictivo o personas que sean adictas a alguna droga o que tengan algún vicio que haga riesgoso el que presten la actividad. Este programa se llevará a cabo en el transcurso del año. Entendemos que enfrentará resistencias. Entendemos también que tendrá el apoyo de los buenos transportistas que están aquí muy bien representados, porque a los buenos transportistas les conviene, como nos conviene a todos los veracruzanos, que el servicio público de transporte se depure, que la competencia sea una competencia leal, que podamos conjuntamente mejorar las condiciones del servicio y de esta manera proporcionar a los veracruzanos el servicio de transporte que se merecen. Pero también saben los buenos transportistas que de esta manera vamos a evitar que sigan siendo víctimas de extorsión, que los sigan presionando, que los sigan obligando a hacer lo que no quieren hacer. Vamos también a evitar de esta manera que muchos taxis que hoy no tienen pasaje, pero que son financiados para servir como halcones, como se dice comúnmente, sigan llevando a cabo esta actividad. Es decir, este programa suma dos objetivos muy importantes. Primero, proporcionar a la población un buen servicio de transporte y segundo, muy relevante, seguir trabajando en mejorar las condiciones de seguridad que todos los veracruzanos anhelamos tener. Celebro nuevamente y agradezco la presencia de todas las autoridades, militares, navales, de Policía Federal, de Secretaría de Gobernación y las autoridades locales que participan en el Grupo de Coordinación Veracruz. Es una tarea a la que nos habíamos comprometido desde la primera reunión de este grupo y que hoy empezamos a materializar. Estoy seguro de que en el Congreso del Estado, que hay buenas y buenos veracruzanos, responsables, comprometidos con Veracruz, tomarán las iniciativas que presentamos el día de hoy como iniciativas relevantes y preferentes y tendremos pronto las reformas que se requieren para arrancar este programa el 1 de marzo y concluirlo antes de que termine el presente año. Estoy cierto de que es un buen paso en la reconstrucción de Veracruz, en el rescate de Veracruz. Muchísimas gracias, que tengan un buen día. Concluye así esta ceremonia. Agradecemos y despedimos la presencia del licenciado Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador del estado de Veracruz, quien se habrá de retirar para continuar con sus actividades programadas para el día de hoy. Muchas gracias. Muy buenos días. No, pero ya no lo va a poder decir. Gracias. La sombra, ¿no? La sombra.